Si ya tienes inversiones internacionales, este test puede salvarte millones. Si estás por dar ese importante paso, este test te va a evitar cometer el 90% de los errores que la mayoría comete. Un cliente con un portafolio de alrededor de $3 millones en 3 países diferentes descubrió que tenía una bomba de tiempo fiscal. Vamos a ver cuál es tu caso. Fíjense, la semana pasada me buscó un cliente mexicano con inversiones en Houston, en Miami y en Madrid, y bueno, también algunas en México. Y me dijo que el SAT y el IRS ya lo tenían en la mira y que lamentablemente el tema de su estructura fiscal se veía bien y él no le tomó atención. Así que hoy te voy a dar este test que yo creo que si él lo hubiera tenido, le hubiera ahorrado por lo menos, no sé, $1 millón. Así que quédate hasta el final de este video. Si tienes más de $1 millón invertido fuera de tu país, o si estás pensando ya en dar ese gran paso y hacer tu primera inversión en Madrid, en Miami o en Houston, los próximos 9 minutos definirán si duermes tranquilo o no. Vamos ahora con las preguntas críticas. La primera pregunta es, ¿sabes cuántos días puedes permanecer en cada país sin que te conviertas en un residente fiscal? Para quienes ya invierten en otros países, este departamento de Miami puede costarte hasta un 35% de tu patrimonio global. Quien apenas va a invertir, el error más caro es comprar antes de definir tu estrategia de presencia o de estancia en el país en el que estás invirtiendo. Un cliente, por ejemplo, que ya tenía su inversión en la Florida, perdió de vista este tema de la residencia y tuvo ahí unos problemas fiscales justamente por permanecer 3 días más de lo estrictamente permitido en Estados Unidos. Y es muy importante que revises eso. ¿Para qué? Por supuesto, para que no te pase. La pregunta número 2. ¿Tu estructura tiene sustancia o es solo papel? Si ya tienes inversiones, ¿tu LLC tiene sustancia? Si la tiene, es transparente para efectos fiscales. Para quienes apenas van a hacer su inversión, una LLC, un trust, una holding, la diferencia entre ellos no es solo su costo, sino es la protección. Por ejemplo, para quienes están buscando protegerse de ese impuesto sucesorio, quizás lo más recomendable no sea una LLC. Es básico, es fundamental que antes de que abras tu compañía entiendas la diferencia entre las estructuras legales que existen en el país en el que vas a invertir para que definas la mejor estrategia para ti, sobre todo si hablamos de temas fiscales. Para temas de crédito es distinto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no todos los bancos aceptan estructuras, por ejemplo, como una corp. Estrictamente para el crédito hipotecario, la mayoría de los bancos para inversionistas extranjeros solo nos aceptan la LLC. Entonces, es muy importante que conozcas cuál es la diferencia y no es el costo lo que debe importar, sino son los beneficios fiscales o los beneficios patrimoniales de largo plazo. La pregunta número 3. ¿Conoces las reglas CRS o FATCA que aplican en tu caso? El intercambio automático de información entre países ya está activo. ¿Tu estructura realmente está preparada para eso? Un dato shock. 127 países compartiendo tu información ahora mismo. Hay que conocer esas reglas. La pregunta número 4. ¿Tu deuda está estructurada como un ancla o como un escudo? Para quien ya tiene deuda, si tu LTV, o sea, si tu porcentaje máximo de financiamiento supera el 60%, revísalo. Si vas apenas a invertir, lo ideal es que tu loan to value no supere ese 60%. Recuerda que la deuda correcta es que tu ROI duplique la deuda. Por ejemplo, este tipo de estrategias puede generar muchos conflictos. Hay quienes, clientes mexicanos que no quieren una deuda en Estados Unidos y entonces se endeudan en México y dejan la deuda en dólares en Estados Unidos. Pero si tú esa deuda, y por supuesto estamos hablando de una deuda para la inversión en real estate, si ese inmueble no te genera el suficiente ingreso o retorno para cubrir la hipoteca y tú quieres pagar la hipoteca desde México, no es una estructura muy viable, porque si viene una devaluación, la deuda de Estados Unidos se vuelve impagable.
Entonces, hay que establecer esta deuda de una manera muy estratégica para que sea beneficioso para ti. La pregunta número 5. ¿Tienes exit strategy o solo entry plan? El costo de salir mal puede costarte hasta un 40% de toda tu ganancia. Hay casos en donde vender en el año equivocado, tengo casos que les costó una millonada de dólares en temas de impuestos. Además, también debes evaluar si en tu estrategia de salida vas a pagar alguna penalización, si es que tienes un crédito asociado a la propiedad y que todavía tiene penalizaciones durante el tiempo o en el tiempo en el que tú vas a vender. Entonces, desde el inicio de tu planeación es importante establecer algunos mecanismos de salida. Por supuesto, todos son proyectados, pero son proyectados en función al histórico y a lo que tú quieres como tema patrimonial o como tema de beneficio en intereses. Entonces, bueno, en plusvalía, es muy importante que se defina esa estrategia desde un inicio. Vamos con el diagnóstico. Si tuviste las 5 respuestas correctas, te felicito, estás dentro del 1% mejor estructurado. Pero si tuviste entre 3 y 4 respuestas, tienes vulnerabilidades que necesitas cerrar, pero ya. Si tuviste 1 o 2 respuestas correctas, estás en zona de peligro, así que hay que revisar. Si ninguna de las respuestas fue correcta, no hagas nada, más que hay que hablar. La verdad incómoda es que la mayoría no puede responder ni siquiera 2 preguntas de las que acabo de hacer. Miren, puedo hacer más videos de cómo se hacen las cosas, educando, pero la realidad es que el reloj fiscal no se detiene. Si ya tienes estructura, cada día mal estructurado es dinero que estás perdiendo. Si vas apenas a invertir, cada decisión sin estrategia es una puerta que cierras. Te invito a que descargues mi checklist de supervivencia fiscal internacional. Te puede ayudar muchísimo en orientarte. Y pues si manejas un portafolio de más de 5 millones de dólares, agenda directamente. Tengo 5 espacios en febrero para auditorías de estructura. Y les prometo que no es venta, es supervivencia patrimonial. Soy Patricia Chávez, financiera experta en estructuras internacionales.